Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traigo para ustedes la conversación junto a José Antonio Gelado, el pionero del podcasting en español. Tuve la fortuna de que ahora sí que aceptara la invitación al programa. Yo, el más contento, por supuesto, que soy yo de haberlo tenido, de haber podido charlar con él de esta pasión que nos une. Y bueno, se los presento rápidamente. José Antonio es periodista, consultor de podcasting, amante de la tecnología y la radio, pero sobre todo amante del hijo que estos dos tuvieron, que es el podcast. Además de esto es productor, también trabaja como productor en una productora llamada Adio. Y por si esto fuera poco, él tuvo su primer podcast en el 2004. Imagínense ustedes, en el 2004 y tener tu programa ya al aire. Fue uno de los primeros 50 podcasts que nació, que llegó a internet. Su podcast se llama Comunicando. Ha pasado de tener una periodicidad más recurrente a menos recurrente. Por ahí lo comentamos en el episodio, pero actualmente está publicando un episodio cada 15 días para que también vayan y se lo escuchen. Y bueno, antes de dejarles con la conversación, quiero recordarles que para que no se pierdan ninguna charla de Metapodcasting, si quieren activar o reactivar su podcast, no olviden suscribirse en cualquiera de las plataformas de audio que estén escuchando esto. Incluso si están en YouTube, también pueden suscribirse allá. Los dejo con la charla. Aquí van a escuchar entrando ya directo, porque estábamos hablando ahí de viaje a Japón y demás. Entonces de ahí lo conectamos con parte de la historia del podcasting. Y por eso es que van a escuchar ahorita a José Antonio responder una de mis preguntas. Y bueno, ya de ahí se va la charla completa. Ahí los dejo con el episodio. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. En distintas partes del mundo se evoluciona de forma distinta, pero como hay ciertos momentos como que se va como a la par, ¿no? Como que se va a la vez, porque también gracias a Internet, no hay que olvidarlo, la parte buena, por así decirlo, de la globalización precisamente era eso, el aprender y ver qué se estaba haciendo en otros sitios para ver si lo podías aplicar o replicar en otro país, en otra cultura, y avanzar, ¿no? Y yo siempre recuerdo que una de las primeras productoras de todo el mundo de podcast en el año 2005 fue Dixo, y nacida en Ciudad de México. Por lo tanto, ahí yo para mí siempre fue, y lo reconozco públicamente, una referencia para decir, oye, yo quiero hacer esto, pero aquí en España, ¿no? ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, es que, no sé, es bien raro cómo conectas. O sea, porque a mí, y quisiera hablar un poquito acerca más de la historia del podcasting, porque te contaba antes de empezar a grabar que quería abordar un poquito ese tema para conocer un poco de cómo ha sido, o cómo has visto tú esta evolución, ¿no? O sea, porque pues han sido... La primera pregunta es, antes de empezar, todos esos 20 años, ¿has estado en el podcasting o ha habido momentos en los que te has alejado y luego has vuelto? O sea, ¿ha sido una relación con intervalos? De amodio. Ok. De amor-odio, porque efectivamente, como bien dices, no fue lineal y constante y creciendo y siempre relacionado con el podcast. Es decir, yo los primeros años, 2004, 2005, 2006, pues claro, estás con toda la ilusión, estás viendo que esto crece, empieza a haber reportajes en prensa, en radio. Hay emisoras que empiezan tímidamente a hacer podcast, hay más gente que se une, gente famosa, youtubers que empiezan a hacer podcast, que también, y eso ya pasamos por esa fase también en el 2005, 2006, porque claro, estaba un poco de moda, pero luego hubo unos años que el soufflé, la burbuja o como lo queramos llamar, se bajó un poco. ¿Por qué? Pues porque algunos, y a mí también yo reconozco que me pasó, a lo mejor tardé más tiempo en desencantarme, pero esperábamos resultados, esperábamos que aquello funcionara, que hubiera empresas, como decía, que hubiera estructura, que hubiera más audiencia, que los medios le dieran más, pues más cancha al podcast. Pero como todo lo nuevo, y sobre todo cuando cambia y cuando es bastante disruptivo, los medios tradicionales y en general lo tradicional suele recibirlo un poco con escepticismo, decir, a ver, ¿dónde van estos? O sea, radio es lo que hacemos nosotros, esto de los podcasts, esto es otra cosa, esto no es radio, esto no es serio, esto no lo hacen bien, aquí cualquiera puede hacerlo, ¿no? Entonces hubo esa reticencia que cuando, al ver que no llegaba a 10, 11, 12 estos años, pues yo, y como nos pasó también a muchos,
pues buscas otras cosas, claro, lógicamente porque tenemos que, bueno, pues tener ingresos, trabajos y demás para vivir. Entonces, cuando puedes unir las dos cosas, el podcast, trabajo o trabajos relacionados con ello, pues puedes seguir adelante. Yo en mi caso lo que hice, bueno, pues fue buscar por otra vía como periodista, pues colaboraciones, medios de comunicación, etcétera, hasta que he podido otra vez volver a trabajar de ello cuando ya, pues 2017, 18, volvió otra vez con fuerza y gracias a pues grandes éxitos de podcast y sobre todo la apuesta de los grandes medios de comunicación, radios públicas, etcétera, por el podcast, permitió ya que hubiera esa infraestructura, esas empresas ya dedicadas a ello y ese mercado para poder, pues eso, como lo que decías antes, la palabra era monetización y antes lo que nos preguntaban muchas veces cuando te hacían entrevistas era, bueno, pero ¿esto del podcast se vive? O sea, ¿podéis vivir de ello o es una afición, no? Sí, era la pregunta, bueno, no sé, hasta se me hace más dura, ¿no? Se me hace más dura la pregunta. Pues se puede vivir del podcast o vives del podcast como más directo, ¿no? Que preguntarte cómo monetizas tú, ¿no? O sea, creo que las dos son complejas, pero me parece aún más compleja la que se hacía anteriormente. Y eso, no, perdona, que antes al principio decías, ¿se puede vivir del podcast? Y yo siempre decía, hombre, no, todavía no. Algunos, los que están más arriba, los que tienen más escuchas o son más conocidos también, pues sí. Poco a poco luego te hacían la misma pregunta. Oye, ¿se puede vivir del podcast? Bueno, estamos en ello. Ya hay cada vez más gente. Hasta que ya la última, porque claro, también me lo han ido preguntando a lo largo de los años, ya la última dices, sí. Ahora ya sí. Yo, por lo menos por mí, puedo hablar, puedo ya vivir del podcast, pero veo a mi alrededor que hay más gente que está viviendo de ello y no solamente los más conocidos o los más top o los que son ya estrellas antes, sino gente que se ha breado y que se ha formado en el podcast. Ok. Lo otro que quería, regresándome ahora sí a lo de la parte de la historia. Hace un par de años, Diego Barrazas, que a quien sé que también conoces, él hacía una especie de referencia, o no sé cómo, o analogía, no sé cómo llamarlos. Él vio una serie que se llama The Defiant Ones. Y esta serie es Dr. Dre y Jimmy Iovine, me parece que es. Como la historia musical de cómo fueron creando las primeras colaboraciones, las primeras grabaciones, los primeros discos, etcétera, ¿no? Entonces, por aquel entonces, cuando te estoy hablando del 2019, 2020, cuando Diego nos compartía, nos decía, yo creo que esto es lo que va a pasar con el podcasting en algunos años, ¿no? Por como viendo esa evolución como industria, ¿no? Porque pues evidentemente pues, empezó como una cosa y pues, no sé, en la historia Dr. Dre vendía lo que son estos, como los audífonos, los auriculares estos que traigo, los Beats. Sí. Se los vendió a Apple por no sé cuánto dinero, no sé qué. Y empezaron pues grabando las maquetas pues en casas, ¿no? Entonces, yo, o sea, traigo esto como porque ahorita en el podcasting no sé si tú ves algo similar que haya ido sucediendo, o sea, como en ese... Porque tengo la impresión de que a ti te tocó ver así como de manera lateral, ¿no? O sea, estuvieses o no de lleno en el medio, pues sí ibas viendo, oye, pues ahora hay más notas, ahora hay menos notas, ahora están los youtubers, ahora ya no están los youtubers y ahora vuelven, ¿no? Ahora hay exclusividad y ahora ya no hay. O sea, en esa parte me gustaría saber si es que de pronto tienes identificada como alguna especie de línea del tiempo en la que hayas ido viendo esa, pues de nuevo, ¿no? O sea, como espectador, porque al menos yo, el podcasting no lo vi, o sea, yo empecé a escuchar podcast en el 2019, ¿no? Y me enteré del concepto, no sé, a lo mejor en el 2009, 2008, pero o sea, lo vi así en el iTunes y de que esto qué es, ¿por qué me aparece solo? O sea, porque no estaba suscrito a ningún programa. Y, bueno, y no lo volví a ver más. Pero en el caso tuyo, pienso que es completamente distinto. Entonces, ¿cómo te ha tocado ser el espectador de esta evolución? Bueno, pues como decíamos, al principio era actor, espectador y oyente. Es decir, me gustó en su momento porque me permitía dar salida a una inquietud que tenía, que era hacer un programa de radio. Y lo de radio un poco lo entrecomillo porque lo hacía en radio, pero lo que quería luego era emitirlo sin emisora y por eso terminé encontrando pues bueno, lo que se estaba en aquel momento formando, aquel verano de 2004 en torno al podcast. Pero luego también como oyente, aunque ya te digo que comunicando de una forma o de otra, yo siempre decía cuando me decían, oye, que hace mucho que no sacas un episodio, decía, ¿lo has dejado? Y yo decía, no lo he dejado. Lo que pasa es que ahora saco un episodio al año. Ya la periodicidad
La periodicidad es anual, ya no es mensual o semanal, es anual. Pero dejarlo no lo he dejado nunca. Lo que pasa que sí que es verdad, pues que te vas alejando un poco por lo que decía, por situaciones personales, económicas, de momento, ¿no? Entonces me es un poco difícil hacerte una línea temporal, pero yo te pongo otro ejemplo. Tú decías Dr. Dre y los beats y demás, que además me parece muy buen ejemplo de Diego, de Dementes, que quién no conoce a Dementes. Pero también te pongo otro ejemplo, el Bitcoin. Y tú dirás, ¿el Bitcoin? Sí, el Bitcoin estuvo ahí, todo lo veíamos, ¿y eso qué es? Pero si eso vale, un Bitcoin valía, no sé, $100, $10, no sé, lo que fuera, años. Esa línea, si miras la línea temporal, esa sí que se puede ver como está auditada, digamos, pues ves todos esos años hasta que empiezan esas pequeñas subiditas y bajadas hasta que de repente empieza a subir, ¿no? Pues un poco en el podcast, salvando las distancias, hubo eso. Hubo años muy tranquilos, algún pico, alguna subida, gracias, pues eso, como decíamos, a artículos, sobre todo artículos de periódicos y de medios que se fijaban y que daban a conocer en cada país pues quién estaba un poco destacando en esta nueva moda, porque al final, al principio era como una moda. Pero también luego bajaba, es decir, nunca ha sido una línea ascendente, por eso ponía el ejemplo del Bitcoin, que ha tenido subidas y bajadas, y claro, cuando hay una subida, pues todo el mundo quiere hacer podcast y dice, bueno, esto ya funciona, quiero ser famoso, quiero tal. Pero cuando ven que publican un episodio y otro episodio y otro episodio, y la fama no llega así corriendo, sino que, bueno, pues cuesta ganar audiencia y cuesta llegar bueno, pues a lo que cada uno tenga de expectativas, pues hay gente que se desanima y hay otra gente que siga y tranquilamente, poco a poco, picando pala. Pues un poco también pasa eso con el Bitcoin, que sale muchas veces en las noticias cuando está muy alto, pero claro, nadie se acuerda de que también baja y que ha habido gente pues, que también invirtió y perdió dinero y otros que le salió bien. Es un poco, por eso ponía la comparación con el podcasting. Por lo tanto, siempre ha ido, en general sí que es verdad que es una línea ascendente, pero con muchas subidas y bajadas. Y para mí, ¿sabes qué es lo bueno precisamente del podcast? Eso, que es lento. Es decir, que no es una fama inmediata, no es de golpe, salvo casos muy raros y que normalmente no solo es podcast, sino porque vienen de televisión o vienen de medios muy conocidos o son artistas que ya tienen millones de seguidores en otra red social y dicen, oye, ¿qué voy a hacer ahora en un podcast? Pues claro, si se juntan dos personas que hacen podcast, pues les suele funcionar. Pero también tenemos ejemplos de expresidentes de gobierno de Estados Unidos o no sé si son marquesas o princesas de otros sitios que... Meghan Markle, vamos, concretamente, que se pone a hacer un podcast con una productora y demás que lo van a petar porque son famosísimos y luego entregan un episodio, no funciona y al final les terminan echando de Spotify. Quiero decir que es muy difícil el realmente tener los ingredientes para que un podcast funcione y no basta solo con ser famoso o no basta solo con llegar en el momento clave, sino que hay una parte de constancia que a mí eso es lo que me gusta, que realmente creo que al final se premia la constancia y la resistencia del que está ahí publicando cada mes, cada semana su episodio. Sí, es el músculo ahí que el que más se ejercita aquí en este medio. Y me pareció gracioso tu comparación con el Bitcoin porque se me vino a la mente cuando estaba hablándote y te estaba diciendo de la línea del tiempo, no sé qué, se me vino esas curvas. Pero no quise dar ese ejemplo. Dije, no me parece. No, se puede hacer una controversial. Y lo sacaste tú y me pareció así súper loco que haya venido. Claro. Porque precisamente sí, o sea, ¿sabes qué? Yo cuando te escuché por primera vez, me parece que fue en un webinar que diste con Podimo. Entonces, o sea, fue como de, no manches, esta persona tiene rato ya haciéndose las mismas preguntas que uno se viene haciendo con tanta intensidad. Pues estábamos en pandemia, ¿no? O sea, con tanta intensidad y todos los días esto, literal era levantarse y ahora cómo le hago para que esto funcione y ahora cómo le hago para que esto funcione. Entonces, ahí fue donde yo vi algo y que en aquel entonces una de las propuestas, una propuesta más dentro de tantas que ha habido dentro del podcasting, era la exclusividad. Y yo decía, pues es que evidentemente todo se irá encaminando para allá. Y luego cambió, ¿no? O sea, de nuevo, no ha habido certezas, bueno, en qué las hay, ¿no? Pero hablando específicamente del podcasting, pues era como todos hacían predicciones, todos íbamos tratando de encontrar el camino. Sin embargo, pues solamente el que ha estado constante, el que no se ha bajado del barco, es el que le ha tocado, pues, continuar y al final vivir de esto, ¿no? O sea, creo que si ahorita tú estás haciendo lo que estás haciendo y viviendo de esto, ha sido porque no te has bajado del barco, ¿no?
Por ser pesado. Mucha gente dice, no, hay que ser constante, hay que tal. No, yo era más bien por ser pesado y por insistente y por decir, al final esto tiene que funcionar, ¿no? Pero también es verdad que has puesto muy buen ejemplo con el tema de la exclusividad, que es, yo creo que es un símbolo y además un momento, como bien también estamos comentando, de la época, de esos 2020, 21 más o menos, que como todos teníamos mucho tiempo, porque estábamos encerrados en casa y lo que teníamos era el ordenador y Netflix ya nos habíamos visto todas las series y todas las pelis y demás, pues vamos a ver cómo hacemos que esto funcione, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante, tanto de Podimo, pero si recuerdas también en esa época, que es yo creo que lo que un poco constataba que había un movimiento de este tema de plataformas y de exclusividad, fue que Apple, después de 16 años o no sé cuánto tiempo sin hacer nada absolutamente en podcast, de repente sacó las suscripciones. Es decir, que hubiera exclusividad y que pudieras pagar por escuchar unos episodios en un podcast, ¿no? Y luego llegó Spotify, que lo mismo, tenía otro modelo distinto, pero también, y casualmente en fechas muy cercanas, se plantearon varias alternativas para que los podcasters pudieran monetizar, claro, a través de la exclusividad. Y muchas veces el debate se llevaba si me hago exclusivo o no me hago exclusivo. Pero no era solamente que te hagas exclusivo, sino era otro modelo más. Es decir, se puede entender como hasta ahora lo he estado haciendo abierto, lo he estado regalando, por hablar así claramente. He estado regalando mi contenido, oye, pues voy a empezar a cobrar por él. Pero también se veía que los que daban ese paso y lo hacían de forma, digamos, un poco a las bravas, es decir, mañana todo el contenido ya es de pago, ya no hay más gratuito. La audiencia le costaba un poco adaptarse y es lógico, si estás haciendo las cosas de una forma porque el podcast no nos olvidemos que no hay solo audiencia, oyentes, consumidores o usuarios, son comunidad, son parte de tu comunidad en todos los sentidos. Por lo tanto, la relación es un poco más especial que simplemente la que se hace con un programa de televisión o un programa de radio. Por lo tanto, tienes que tener eso en cuenta. No puedes hacerlo de golpe. Por lo tanto, era otra forma más de monetizar. Yo, por lo menos, creo que lo que decía en aquella época, que tendría que volver a verlo porque ya hace un tiempo, era que no era el remedio, es decir, no era la solución para todo, sino que era otra forma que puede complementar muy bien en ciertos contenidos, por ejemplo, en formación, en podcasting o del tema que sea, complementarse con suscripciones a algo, un contenido extra. Es decir, tienes una parte gratuita, tienes el contenido que estás haciendo, pero luego haces extras, haces webinars, haces quedadas o reuniones con tus oyentes. O haces lives, haces grabaciones en directo donde puedes pagar una entrada para apoyar a ese creador. Más el merchandising, más la suscripción. Por lo tanto, se abren otros modelos. El problema ha sido, yo creo, un poco también, y lógicamente también por las expectativas que crearon algunas plataformas, de decir, no te molestes en hacer otras cosas, vente con nosotros en exclusiva que ya verás cómo vas a tener aquí, vamos, te vamos a regar de dinero. Y luego se ha demostrado que ni siquiera le ha funcionado eso bien a Spotify. ¿Por qué? Porque es un modelo donde en función también es verdad que pongo a lo mejor el modelo más extremo de inversiones, que hicieron las inversiones más altas para ciertos perfiles de audiencia, que ya puedes cobrar y ya puedes atraer consumidores, en este caso sí que son consumidores de pago, para que te rentabilicen lo que le han pagado a algunos creadores. Pero salvando esas distancias, yo creo que en general todos hemos aprendido que no hay que tener miedo a cobrar por el acceso a un contenido exclusivo, pero que también hay que, bueno, a lo mejor es mejor hacer, y yo lo ponía también de ejemplo, una temporada especial, un capítulo especial, pero conservar, si tu podcast siempre ha estado en abierto y gratuito y lo has tenido de esa forma, pensarte muy bien los pasos que das con él, porque al final lo que tenemos, yo creo que lo más importante es la comunidad que nos soporta, ¿no? Y que nos soporta además en todos los sentidos, nos soporta, que nos da apoyo y que nos aguanta también. La comunidad como soporte del podcast. Ahí está. Eso es. Me quiero regresar un poquito porque algo que se me estaba pasando a preguntarte es que dentro también cuando yo conocí el podcasting español, me pareció curioso que los podcasters que yo conocí, que los tres fueron varones, fueron Molo Cebrián, fue Alex Fidalgo y Francisco Isusquiza. Nombres que probablemente los tres te suenen, ¿no? Y los conoces. Sí. Y los conoces. Entonces, ya escuchándoles, como hablar ya un poquito más de sí mismos, me di cuenta que los tres provenían de la radio, ¿no? Entonces, en el caso y bueno, tú, a lo que te entiendo, tú también venías de ese radio cuando te pasaste el podcast, ¿cierto? Eso es. Sí. ¿Qué cosas crees que el podcasting en España
ha tomado de la radio para aplicar en el podcasting precisamente, al inicio, que al día de hoy todavía conserva por ser algo positivo para el medio? Yo creo que has puesto muy buenos ejemplos y aquí, claro, no puedo hablar en nombre de los demás, hablo en mi nombre solo, pero creo que un poco lo que tenemos en común es que hemos encontrado en el podcast lo que no hemos encontrado en la radio, o bien como forma de desarrollar profesionalmente una carrera. Yo he estado 15 años de colaborador, es decir, que he estado tiempo, pero no tienes esa facilidad, y es normal, porque en una radio no es un ente, digamos, abstracto, es una empresa, hay personas, hay directores, hay anunciantes, hay departamento comercial, hay departamento de marketing, hay una serie de intereses que, como en toda empresa, pues tienen que ser viables y rentables, es decir, no pueden estar abiertos a probar todo y hacer programas todos los días a ver si funcionan, porque si no funcionan y no consiguen anunciantes, pues al final tendrían que cerrar, ¿no? En el podcast lo tenemos más sencillo, como hay menos costes, menos estructuras, puedes arriesgar y puedes probar más. Es decir, puedes innovar en ese sentido o apostar por temas. Por ejemplo, has puesto además también ejemplos que me parecen muy interesantes. Molo Cebrián apostó en su momento por hacer un podcast de psicología. Y tú piensas, pero ¿cuántos programas de radio hay de psicología? Pues a lo mejor hay alguno tipo consultorio, pero no es una categoría a lo mejor que sea muy frecuente, ¿no? O normalmente pues son o musicales o deportes, sobre todo en España hay mucho de deportes, o informativos, o debates, tertulias, etcétera, ¿no? O política, ¿no? Pero de psicología no hay tantos. O de historia, que es una categoría en sí misma y que hay muchísimos seguidores y muchísimos podcasts que tienen audiencias milenarias de podcast, o sea, de historia, ¿no? Por lo tanto, esto nos da ya una idea de que muchas veces el podcast, y yo creo que eso es también lo que aportó y lo que tomamos prestado de la radio, era el intentar primero, que sé que es una obviedad lo que puedo decir, pero que suene bien. Es decir, que el podcast no tiene por qué hacerlo un profesional de radio, ni tienes por qué hacerlo una emisora de radio. Pero, hombre, copia el sonido, es decir, copia. ¿Qué es lo que nos caracteriza a la radio? El que suena bien, que es agradable, que estás escuchándolo tiempo, que lo puedes escuchar con audífonos, lo puedes escuchar en el coche, lo puedes escuchar con altavoces, con parlantes, en casa, pero que lo escuches donde escuches suene bien, fundamental. Y sobre todo, que procures hablar bien, coloquialmente. No yo digo el decir tacos, decir palabrotas, no voy por ahí, sino el pronunciar bien, que se te entienda, que no parece que estás comiendo sopa cuando estás hablando al micrófono, ¿verdad? Es decir, aparte luego ya de que tengas un mínimo equipo para que suene bien. Todo eso yo creo que sí que lo tenemos muy claro, pero no solamente los que venimos de radio. Yo siempre lo he tratado de enseñar y de difundir, que aprendamos de la radio, que lleva 100 años. Además, en España ahora se celebra 100 años de radio. En Argentina creo que fue el año pasado cuando se celebró. Es decir, que es un medio ya centenario, podemos decir, que lleva tanto tiempo precisamente por eso, porque tiene una serie de normas y muchas de ellas ya están escritas que podemos aprovecharnos para el podcast y por lo tanto podemos innovar en los formatos, en los contenidos, en el lenguaje, pero en lo básico tomemos la estructura de un medio que es oral, ¿no? Fíjate, me quedé pensando en esta parte de... O sea, una de las cosas que creo que... yo he defendido en el podcasting es como, oye, es que suena natural, que no suena tan cuidado como medio tradicional, etcétera. Pero luego, en lo que te estaba escuchando hablar, me ponía a pensar en la manera en la que los 3 ejemplos que te daba comunican y tienen, o sea, una elocuencia al hablar que evidentemente, o sea, han trabajado y han desarrollado, ¿no? Entonces, eso no, el hecho de desarrollar nuestra forma de comunicarnos, ¿no? A mí me lo decían amigos, me decían, oye, ya no hablas tan rápido como antes. A veces como quiera digo, en este episodio ya lo he hecho, ahorita porque estoy empezando a acordarme de que tengo que bajar la velocidad. Pero amigos me han dicho, oye, has bajado mucho la velocidad con la que hablas, ¿no? O sea, y es precisamente, o sea, ha sido gracias a hacer esto, ¿no? A ponerte frente al micrófono, a saber que hay alguien escuchando, a retener la atención de la audiencia por la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, ahora me cuestiono, ¿no? Aquello de qué es lo natural, ¿no? O sea, en el sentido de, oye, pues es natural, sí, porque estás platicando, se siente un ámbito de intimidad, pero no por eso no vas a cuidar, ¿cómo se dice? La forma, ¿no? O sea, también el hecho de darle una pensada a eso y el hecho de trabajarlo. Y ya me acordé por qué te estoy diciendo esto. Porque a veces se hablaba de, oye, a las personas que querían empezar a hacer podcast y decían, oye, pero tengo que trabajar locución. Y yo de volada les decía, no, o sea, no te preocupes, o sea, esto no es radio, no sé qué. Pero al día de hoy yo digo de que, pues si quieres,
¿por qué no? ¿No? O sea, aprender de locución, pues va a venir un montón de cosas buenas, ¿no? Que luego lo primero que se me venía a la cabeza eran los anunciantes de radio y las voces así como muy sobreactuadas o lo que fuese de anuncios, por así decirlo. Y ahorita es como de, no, eso es un mundito muy pequeño de la locución. O sea, eso no es locución en general. Hay muchas más cosas que puedes aprender de ahí. Y ahora, pues, incluso, ¿por qué no? Yo también me lo planteo aprender para comunicar mejor al final, que al final es lo que uno desea hacer aquí cuando está frente a un micrófono. Sin duda, porque no sé cómo decir, para ir en bicicleta no te hace falta tener carnet de conducir, ni te hace falta saber las normas de circulación. Pero no se nos escapa que, hombre, si sabes conducir, mejor. Y si te sabes la señal y si sabes cuándo hay un stop y no puedes cruzar, mejor. Porque vas a ir más seguro y vas a ir mejor y probablemente vas a ir más rápido y tal. Pues un poco llevando esto, forzando un poco el ejemplo al podcast, no es imprescindible saber de locución y no es imprescindible un guión. Pero si sabes manejar la voz, pues probablemente te vas a irritar menos la voz y vas a poder hablar más y se te entiende mejor, vas a poder hacer podcasts más largos, te van a poder oír y entender mejor en distintos ambientes. Como decía, no es lo mismo con audífonos que con parlantes o cuando estamos hablando en persona con alguien, porque siempre tratas de proyectar la voz. El micrófono no hace falta proyectar porque el micrófono te oye bien, pero si educas un poquito la voz te van a entender mejor y probablemente te va a gustar más el resultado. Y también, por supuesto, en cuanto a equipos y demás. Y en cuanto al guión, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al principio, ¿qué hemos hecho todos? Pues leer. O sea, lo que te escribes para cuando vas a contarlo, ¿por qué lo lees? Pero no porque te estén viendo o no, como ahora en vídeo, sino para no equivocarte, para que no se te quede nada y tal. Pero cuando lo escuchas luego y te escuchas a ti mismo, dices, es que queda demasiado leído, ¿no? Es que se nota que estoy leyendo. Claro, efectivamente, igual que en la radio. Si en la radio también leen. Lo que pasa es que la gracia es que no parezca que estás leyendo. Es decir, en vez de apuntarte, hola, buenos días, buenas tardes, voy a decir esto, pues te puedes poner las ideas, los bullets, los puntos de decir, saludo, presentar no sé qué, decir tal. Es decir, que no se te olviden las ideas que quieres decir, pero no ponerte literalmente lo que tienes que leer, ¿no? Por poner así un ejemplo muy, muy concreto y mundano. Pero no perdamos eso, que también digo, y que has dicho tú también, no perdamos la naturalidad, que es a mí lo que más me gusta del podcast, que no hace falta impostar voces, que no hace falta engalanar la voz y exagerar, sino que se puede hacer más natural, pero siempre cuidando que se escuche bien y que llegue bien al que queremos llegar. José Antonio, quiero ahora meterme en otro... En España dicen la frase... ¿Cómo se dice? Abrir otro melón. Abrir un melón. Abrir ¿verdad? Un melón. Sí, cuando vas a hablar de un tema, ¿no? Un tema polémico, ¿no? Un tema es para hablar de un tema polémico. Ok, no. Aquí... Claro, cuando estás con amigos, por ejemplo, y dices, bueno, pues hay que pagar la factura, ¿no? La factura de lo que sea tal. Bueno, pues voy a abrir un melón. Y es que de la última vez, pues quedó sin pagar tal, ¿no? Pues ya. ¿Sabes? Claro. Yo pensaba que era una frase como para pasar de un tema a otro, pero no tenía el contexto. O sea, no sabía que era una cuestión de polémica. Ahora... Pero como todo va evolucionando, claro. O sea, antes de locos, en España, antes de decir algo que era de locos, era de gente que no está bien de la cabeza, digamos. Y ahora resulta que las nuevas generaciones han adoptado y han resignificado la expresión y se utiliza como que es algo fenomenal y que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, como todo, abrir un melón, yo creo que también a medida que se populariza, pues se puede utilizar también, ¿por qué no?, para decir cambiar de tema. Sí, a mí me gusta y la he usado un par de veces aquí con amigos acá en México y les ha gustado. Les ha gustado y les hace gracia, ¿no? la de abrir un melón. Bueno, yo quiero abrir otro melón que no es polémico. Venga, dale. Quiero hablar un poquito más acerca del trabajo que se hace como consultoría dentro del podcasting. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer, que no sé si realmente vaya a ser una pregunta, ahorita igual y tú me puedes ayudar a acomodarla bien, pero es que hay personas que constantemente se acercan al medio o sea, al igual que nosotros, ¿no? O sea, tienen esta idea de iniciar un proyecto dentro del podcasting y pues vienen a ellos pues unas 3, 4, 5 preguntas comunes, ¿no? No quiero decir las de siempre, pero quizás ya estarás pensando en algunas con las que constantemente te abordan las personas y con las que de volada empiezan. A mí me gustaría saber, en tu caso y en tu experiencia, ¿cuáles de esas preguntas valdría la pena reformular un poquito como para acercarse más hacia la dirección en la que deberían de estar empezando? Porque, y aquí voy a dar un ejemplo. O sea,
la primera pregunta que a veces las personas hacen es ¿qué micrófono me compro? ¿No? Y a lo mejor yo a veces decían, es que no es tan importante cuál es el micrófono que debes de ser, lo importante es... Entonces, en ese sentido, o sea, no sé si tengas tú algunos ejemplos de algunas preguntas con las que comúnmente la gente llega y se acerca contigo para hablar de podcasting, que insisto, ¿no? Quizás si le reviraran algunas palabras o reviraran algunas cositas en el acomodo de la pregunta, podrían acercarse más rápido al resultado que en realidad ellos no saben pero que necesitan y que están buscando. Claro, muy, muy bien traída. Sí, es un melón. Sí podemos decir que esto es un melón para abrir. Pues yo creo que un poco depende del momento en el que te pille. Es decir, por mi perfil y por mi trayectoria y un poco también por cómo he ido orientándome, ya no me llegan, bueno, me llegan, pero mucho menos podcasts gente que está empezando o que quiere hacer un podcast. Es decir, me llegan ya los que o bien lo tienen y no termina de funcionar o llevan un tiempo y están un poco estancados o quieren hacerlo crecer, quieren profesionalizarse o quieren mejorarlo, básicamente. O los que dentro de un proyecto, de una empresa o de una campaña o de una marca o lo que sea, hay una parte donde hay un podcast que quieren darlo a conocer, que quieren promocionarlo, que quieren llegar a más audiencia, ¿no? O quieren relacionarse o que se anuncie o que se dé a conocer en otros podcasts. Esos son un poco los perfiles con los que suelo trabajar. Más que con el que está empezando, que sería un poco ese que me comentas de ¿cuál es lo primero, lo que más común? Pues yo creo que lo primero es, ¿pero y cómo empiezo? Es decir, tengo el tema, tengo el micro, que el micro también es otro melón. También el equipo, están los que quieren un equipo más versátil para que les valga para todo, los que quieren un poco más de estudio, los que quieren algo para grabar en movilidad y sacrifican un poquito el sonido, pero que sea más cómodo de grabar donde sea. Pero al final es, ¿cómo empiezo? Publicando. Y sé que suena muy obvio, pero es verdad. Es que primero tienes que publicar y tienes que hacer... ¿Cómo empiezas un blog? ¿Cómo empiezas un proyecto, como un canal de YouTube? Pues el primer vídeo normalmente no es el mejor. De hecho, suele ser el peor. Porque tienes menos... Claro, porque tienes menos experiencia, lo haces un poco como crees que es mejor o fijándote en cómo lo ha hecho alguien o bueno, pues cada uno las referencias que tengas. Por lo tanto, esa primera pregunta... o sea, está bien que nos la hagan, pero tienes un poco que tratar de contestártela a ti mismo. Es decir, empiezas teniendo qué contar, cómo contar y teniendo en cuenta que esto es un proceso lento y que va a llevar un esfuerzo. No solo de dinero, que también, es decir, hay que hacer una pequeña inversión para que algo funcione, sino también de tiempo que tienes que quitar a otras cosas para que ese proyecto te salga adelante. Pero yo diría ya que un poco entre el primero y el segundo tier de podcasters, es decir, los que ya quieren un poco más profesionalizar es cómo llego a más audiencia, cómo hago para que escuchen mi podcast, ¿no? Y eso también es común, yo creo que en todos los momentos. Y ahí tienes, pues, como siempre, pues buscarlo, preguntárselo a ChatGPT, a Google o a quien sea, decir, oye, cuéntame cómo hago para que mi podcast funcione, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy tratando de hacer en mi blog ahora, que es poner por escrito esas preguntas para intentar resolver esas dudas, ¿no? Y yo creo que bueno, las dos que mejor han funcionado, por lo menos en mi caso, han sido cómo hacer crecer la audiencia de un podcast, que me basé en un post del blog de Blueberry, de un plugin y un servicio que hay de hosting para podcast, que no te dice nada que te vuele la cabeza, es decir, ¡wow, qué revolucionario! Lo que dice son cosas muy, muy coherentes y muy normales, ¿no? Pues calidad del contenido, que uses las redes sociales, fundamental. Eso hay veces que hay que recordar, no, yo audio, yo vídeo, no. Yo esto de Twitter no se me da bien, o esto de tal. Hoy en día es imprescindible porque la audiencia está donde está y al hacer un podcast tienes que ayudarle a llegar al contenido y que luego ya se quede el oyente, ¿no? O hago una newsletter, si es que hay muchas newsletters, ¿para qué voy a hacer otra newsletter más? Pues bueno, pues es una forma no solamente de contar cosas, sino de tener un contacto con tu audiencia y recordarles que hay un podcast, además de que se puedan suscribir, etcétera. Escuchar y fomentar la interacción, es decir, que el oyente le permitas participar y formar parte no solamente de tu comunidad, sino también recibir ese feedback porque te puede orientar, te puede decir por dónde llevar tu podcast, como decíamos antes, y qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra o qué añadiría, o detectar cosas que bueno, pues que a lo mejor tú no has visto, ¿no? O establecer relaciones con otros podcasters. Pues son cosas que son obvias, pero que hay que recordarlas y por eso me parece muy interesante ese post que hizo Blueberry y que tomé un poco como referencia, ¿no?
Y el otro tema que además me ha llamado mucho la atención, que a mí me salió un poco por la actualidad y por los momentos, por el momento que estábamos viviendo con la renovación de Joe Rogan y de otro podcast que ahora mismo no me acuerdo muy bien, Call Her Daddy, creo que era de Spotify, que eran exclusivos de Spotify y en la renovación los hicieron en abierto, pero les siguieron pagando además muy bien pagado, es decir, si todo esto era solo para atraer audiencias, ¿por qué han abierto? Pues porque habrán valorado que es mejor el llegar a más alcance y además también abrir la puerta a publicidad que solamente traer suscriptores, ¿no? Y eso yo creo que daba un poco pie a una nueva época, es decir, bueno, la exclusividad ya no es lo que era, ¿no? En resumen. Y ese tema, y además también ha salido aquí en la conversación, sí que he visto que ha generado mucho debate por eso, porque ya no solamente si es exclusividad sí o no, sino cómo modular esa exclusividad, cómo abrir el contenido, cómo abrir el jardín vallado que se suele llamar para hacer llegar a los oyentes más contenido, es decir, aumentar la audiencia, pero no también tener en cuenta que no sea a costa de la rentabilidad, ¿no? Esos serían un poco los temas que veo que más se repiten y que más me están llegando de las consultas, insisto, que me llegan un poco a mi parte como consultor, a mi perfil de consultor, que no tiene por qué ser el mismo. Y además también yo creo que es lógico, a medida que esto va evolucionando, cada vez es más difícil que una sola persona te pueda resolver todas las dudas de podcasting. Es decir, yo habitualmente hay ciertos temas que pues refiero a otras personas, a otros profesionales, que mira, en este tema te puede ayudar esta persona, en distribución te puede ayudar esta persona, en hosting pues tienes estas opciones. Es decir, un poco hay que irse especializando en tema de consultoría de podcast y también, como decías, hay que reflexionar un poco las preguntas que le vas a hacer a alguien, más allá de que es lógico que sean las habituales, si realmente no puedes tú resolverte con una búsqueda muchas de ellas, ¿no? Para que sea más, no sé, como sacarle más jugo, ¿no? A esa consultoría o a esa información que te pueden dar. Oye, otra pregunta que se me vino ahorita a la mente. ¿Cuántos nuevos empleos te ha tocado ver en la industria del podcasting? O sea, de cosas que los podcasts están contratando dentro de sus programas. ¿Y cuáles son los que más te han sorprendido? Por así como que hayas dicho de que, no pensé que un podcast fuera a andar contratando, no sé, algo para esta tarea en particular. Pues yo creo que estamos tomando, y además tiene toda la lógica, más que de la radio, que también estamos tomando mucha, como industria, digo en general, en el podcast estamos, digamos, copiando esos modelos de audiovisual, es decir, más de televisión y de producción audiovisual, también por influencia, lógicamente, de Estados Unidos y de las plataformas, en cuanto a perfiles, en cuanto a productor, promotor, guionistas, etcétera, ¿no? Porque en radio se tendía a trabajar con equipos más pequeños. ¿Por qué? Porque hay una parte que no se nos puede olvidar, insisto, a riesgo de ser pesado, que es la parte de vídeo. Tenemos que trabajar con vídeo, tenemos que acostumbrarnos a dar a conocer el contenido que hacemos de forma audiovisual. Y no basta solo con un audiograma, con la cover y una ondita y tal, ¿no? Hay que trabajar un poco. Entonces, eso está haciendo que haya mucha gente trabajando en vídeo relacionado con podcast y eso me llama también la atención. Y en cuanto a modelo de negocio, más que cuanto a perfil, porque es verdad que ha habido muchos perfiles que han aparecido nuevos y solo hay que hacer una búsqueda en, pues no sé, en LinkedIn o en algún sitio de trabajos, en poner podcast o podcasting, a ver un poco qué perfiles se demandan, ¿no? Que eso es también muy, muy interesante. Pero como modelo me ha llamado mucho la atención y lo hemos visto ya hace tiempo en Estados Unidos que había podcast host, si no me equivoco, podcast host, es decir, empresas a las que pagas para que te traigan invitados al podcast o bien que como invitado a un podcast seas como un invitado profesional en el que te paguen por asistir a podcast, ¿no? Además las dos vertientes. Bueno, pues eso poco a poco ya ha llegado también al podcasting en español y era cuestión de tiempo. Es decir, es algo que a lo mejor al principio nos podía llamar la atención, decir, oye, pero ¿cómo voy a cobrar yo por ir a un podcast? ¿O cómo voy a pagarle yo a mis invitados porque vengan a mi podcast, ¿no? Bueno, pues como todo depende. Al final, si hay una demanda de este tipo de servicios para pues, dar a conocerse como profesionales, como... bueno, pues para si estás buscando, por ejemplo, un trabajo o un perfil, pues quieres darte a conocer en podcast, no sé, pues de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? O de perfiles de este tipo. Y al revés, si estás en una empresa y eres el director de comunicación o el responsable, pues quieres que se hable de tus productos o de tus servicios. Pues qué mejor forma de decir, oye, pues quiero que me inviten en ciertos sitios y, oye, pago por poder dar a conocer pues lo que hago, lo que me dedico o los productos o servicios que vendo, ¿no? Sí. Fíjate. Sí, porque es como... Bueno, yo en tema de anuncios y de inversión como publicitaria siempre pienso luego en Facebook, que es en donde yo he tenido experiencia en algún momento.
Y ahorita que lo dices, oye, pues no sé, si pagabas, no sé, $50 en anuncios porque que la gente te conociera, pero si de pronto por aparecer en la entrevista en un podcast te toca pagar, no sé, $800, $1,000, y a lo mejor si te hace mucho o poco, pues va a depender, porque al final vas a llegar a una audiencia muy específica hablando del nicho al que estás apuntando, ¿no? Como para luego no ofendernos si queremos aparecer en un programa y nos dicen, oye, pues tengo esta opción, ¿le entras o no? Y pues como también verla en cuestión de inversivo. Hay que analizar varias cosas, ¿no? También del tipo de audiencia y todo. Pero fíjate, no había pensado, o sea, que son las vertientes sería pagarle a alguien porque venga a tu programa y pagar por aparecer en un podcast, ¿no? O sea, como esas... Eso es, sí. Y además es que dices, pero si son un poco, bueno, no contradictorias, pero que son, bueno, son las dos caras, digamos, de todo esto, ¿no? Y se nos puede hacer más raro o más habitual, pero es un hecho que está ahí, ¿no? Y que tarde o temprano yo creo que nos acostumbraremos, como bien dices, a que sea normal y a decir, bueno, pues o recomendárselo a un cliente, decir, oye, mira, si te quieres dar a conocer, quieres hacerlo rápido y quieres hacerlo de esta forma, pues tienes esta opción. Es decir, no tienes que hacer un podcast para aparecer en otros podcasts, sino lo que tienes que hacer es anunciarte en otros podcasts, o bien tú hablando como invitado, o que hagan mención o que hablen de tu producto o de lo que sea, ¿no? Pues el producto hablen pagando, me refiero, claro. Una publicidad, ¿no? Antonio, podríamos aquí seguir platicando. Tengo muchas más preguntas que hacer, pero sé que ahorita también el tiempo nos juega en contra. Entonces voy a ir cerrando. No sin antes. Quisiera hacer una pregunta que acabo de recién de añadir a los invitados, y es: ¿cuál es el podcast que deberíamos estar escuchando? Pues depende de... Claro, es que el podcast ya hace tiempo que necesita apellidos. Es decir, podcast narrativo, podcast conversacional, podcast musical, podcast... no me atrevo a decir... por distintos aspectos. Es decir, hay podcasts que son guilty pleasures, que son, bueno, pues de estos que los escuchas porque te diviertes, aunque no estén bien hechos, porque no, o porque sean más profesional o menos profesional. Al final da igual. Es decir, hay también hueco para eso, ¿no? Para el ocio. Pero a mí uno que me ha llamado especialmente la atención y que han producido en España es uno sobre una secta que se llama El Yunque y que ha producido el diario El País en España, donde han hecho mucha investigación y donde han realmente trabajado muy a fondo. Y también lo digo porque se ha estrenado hace poco, está bastante reciente. Lo que pasa es que es a lo mejor un podcast serio, es decir, es un podcast en este sentido de investigación y demás. Que también, por supuesto, como todo formato o como todo medio de comunicación, me atrevo a llamar al podcast, pues tiene que haber de todos. Pero si buscas un poco ese tipo de contenidos, también los hay y no tienen nada que envidiar o que rivalizan, yo creo que perfectamente, a la investigación. Y en este caso, además, está un medio de comunicación detrás, un grupo de comunicación, pero que también pueden hacerlo pues todo tipo de profesionales y de empresas que se dedican a eso, a documentales, porque esto sería más un tema más cercano al documental o al reportaje que al podcast conversacional o lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, que es otro tipo también de formatos, ¿no? Me lo anoto para escucharlo. Y bueno, yo igual siempre invito a las personas que vienen aquí al programa. Siempre lo digo al inicio, pero pues para los que ya llegaron hasta acá, pues también para que mis invitados también hagan la invitación de manera más directa hacia dónde pueden continuar la conversación contigo. Pues ahora sí que con los oyentes ahorita de Activa tu Podcast. Pues buscando por José Antonio Gelado, ahí sale mi página web, joseantoniogelado.com, y el podcast que hago, que no he dejado de hacer en 20 años, aunque no siempre ha salido un episodio cuando debiera, que es Comunicando Podcast, y que está disponible donde quiera que escuchen podcast. Perfectísimo. Un episodio al año, no lo olviden, porque ahí puedes... Bueno, ahora más. Ahora ya estoy rompiendo la periodicidad. Sí. Ahora ya es cada 15 días. Lo siento que se acumulen, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? José Antonio, de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación. Encantado de que hayas estado aquí con nosotros, y mil gracias por todo lo que has hecho por el podcasting. Encantado y un placer.